Ahí sí que sí. Perfecto. Buenas noches entonces a cada uno de ustedes. Estamos ya en esta clase 19, ¿cierto? El día de hoy de manera online, los 4 cursos, lamentablemente ya todos sabemos, ¿cierto? Y por un contagio de COVID y por supuesto para cuidarnos entre todos. Yo sé, hasta el momento nosotros sabemos la información oficial es que esta semana es de manera online. Ya la próxima semana deberíamos ya volver de manera presencial y ahí ustedes saben cómo es toda la dinámica. Los estudiantes que están de manera presencial, yo les dije que les iba a entregar un material impreso y también íbamos a desarrollar la guía que estaba online, ¿cierto? Nosotros íbamos a desarrollar en clases, perdón. Así que no se preocupen por eso, en el caso de que volvamos de manera presencial, ahí se sigue, ¿cierto? Nuestra dinámica que tenemos nosotros, ¿ya? Así que todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los días y las informaciones que se nos vayan entregando. Y también recordarles que a todos que el tema de la guía que tenían que trabajar de manera online, tenemos todo agosto, bueno, hasta casi la última semana de agosto para que ustedes la puedan desarrollar. Y yo entonces ya me comprometo, ¿cierto?, a mandarle las notitas a cada uno, que desde ya les digo que están súper buenas. Hay algunos que se equivocaron ahí en un par de cosillas solamente, y recuerden también que ustedes pueden ahí apoyarse de la materia, de los PPTs, todo, ya, porque son guías de trabajo que nos sirven para reforzar contenidos y también para ir subiendo las notas. Quien esté un poquito más, tenga ahí bajas las notas, puede aprovechar, ¿cierto?, la oportunidad de esta guía que es con nota directa al libro. Ya, entonces partimos el día de hoy. Déjenme avanzar este PPT. Ahí sí, ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí se ve, profesora. Sí, Ya. profesor. Se ve, profe. Ya, perfecto. Perfecto, vamos entonces aquí avanzando. Ahí sí. Déjenme avanzar esto. Ahí. Primero entonces vamos a partir recordando como siempre la clase anterior. Vamos a dejar aquí varios minutos de la clase para recordar, ¿cierto?, la clase anterior, en el caso de que algún compañero no haya asistido. Y también por el tema de los estudiantes presenciales, sobre todo del primero, del C y D, porque es materia que no alcanzamos a ver, ¿ya? Así que vamos a reforzar, ¿cierto? Y recordar, por supuesto, toda la clase anterior, y luego vamos a terminar este bloque de la guerra del Pacífico que estuvimos viendo, ¿ya? Entonces, la clase anterior, ¿cierto?, conocimos y comprendimos cómo se llevó a cabo la guerra del Pacífico. También conversamos, ¿cierto? Yo les contaba que el tema de la guerra del Pacífico no se trata de, por ejemplo, Arturo Prat como personaje principal, sino más bien se enfoca al tema de poder fijar los límites, ¿cierto?, territoriales de Chile después de la independencia de nuestro país. Recuerden que yo les decía y les daba el ejemplo, ¿cierto?, de que cuando uno tiene una casa o se compra una casa, tiene su primer hogar o arrienda una casa, siempre le coloca rejas, ¿cierto?, para ahí delimitar cuáles son sus espacios y no meterse en el patio del vecino o el vecino se meta en su espacio. En este caso es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que a través de territorios mucho mayores, ¿cierto?, mucho más grandes, y necesitamos nosotros poder fijar nuestros límites, ¿cierto?, de Chile, de este Chile que ya estaba ordenadito, ya lográbamos la independencia, ya lo organizábamos políticamente, ¿cierto?, a través de los ensayos constitucionales, conocimos también estos partidos políticos que existieron y por supuesto ahora había que ordenar la parte, ¿cierto?, geográfica, el territorio. Entonces primero respondimos, ¿cierto?, una pregunta y decíamos por qué fue necesario definir los límites de Chile luego de la independencia y también poder organizar la república. ¿Se acuerdan que yo les pregunté por qué era necesario definir estos límites de Chile? Para resguardar en nuestro territorio. Para resguardar nuestro territorio. Muy bien, Paola, súper importante, y reconocer hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Y nuestros vecinos hasta dónde pueden cruzar a nuestro país, ¿cierto? Súper importante. Después también respondimos otra interrogante que era cómo definió Chile sus límites y su territorio. Y se acuerdan que estuvimos viendo hartas cositas por ahí. Yo se las traje aquí para que las pudiésemos recordar, porque a veces la memoria es un poquito frágil. Y aquí vamos a ver. ¿Con el tratado, profe? Muy bien, ahí forman parte importante, ¿cierto? Los tratados que fijaba, ¿cierto? Como un orden, un acuerdo, ¿cierto?, entre nuestros vecinos, entre diferentes países. Y aquí también pusimos un resumen de cómo fue que Chile, en el siglo XIX, porque recuerden que estamos hablando del siglo XIX,
cómo logró, ¿cierto?, obtener o perder algunos territorios. Entonces, primero decíamos que para incorporar territorios, una fue por la guerra, otro a través de la colonización y también por negociación. Entonces nosotros la clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, a través de la Guerra del Pacífico, cuáles eran estos territorios que logró, ¿cierto?, incorporar Chile a su geografía, ¿cierto? Y también algunos que nos quedaron pendientes, los por colonización y por negociación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a recordar, recuerden que seguimos recordando. Entonces, la clase anterior también comprendimos por qué Chile se interesó por el norte del país. ¿Se acuerdan que hablábamos de algo que se llamaba el oro blanco? ¿Qué era el oro blanco? ¿Quién se acuerda? Salitre. Salitre. El salitre, muy bien. El salitre, Salitre, que era, profe. muy bien, el salitre era como la economía así, más importante de Chile en el siglo XIX. También estaba el guano y la sal, que no lo nombré en la clase pasada, pero el salitre, ¿cierto? Era este oro blanco que logró, ¿cómo decirle? Logró que Chile, ¿cierto? Económicamente comenzara ahí. Surgiera. Sí, de todas maneras, sobre todo en el siglo XIX que estaba recién retomando, ¿cierto? Retomando Chile después de la guerra, entonces era importante que Chile económicamente comenzara a tomar fuerza y poder. Por lo tanto, este oro blanco, el salitre, pasa a ser parte súper importante y también pasa a ser parte de conflictos entre otras naciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces decíamos, ¿cierto?, que ya sabemos, ¿cierto?, que en el territorio chileno, la provincia de Tarapacá y Antofagasta no eran de Chile en aquel tiempo, ¿cierto?, antes de la Guerra del Pacífico. Y, apagando los micrófonos para que no se acople, ¿ya? Eso, ahí sí. Y también decíamos, ¿cierto?, que estos territorios no eran de Chile, sino que eran de Perú y de Bolivia. Déjenme apretar aquí para que ahí aparece, ¿cierto? Y también conocimos las causas que llevan a la Guerra del Pacífico, donde Chile, ¿cierto?, se hace presente a través de los diferentes tratados entre Perú y Bolivia. Y ahí la compañera, ¿cierto?, que nos estaba diciendo sobre estos tratados. Habían varios tratados y yo les mostraba en el mapa también cómo era Chile antes y hasta dónde llegaba. ¿Se acuerdan que también lo vimos en la clase pasada? Y decíamos que toda esta parte naranja que aparece aquí era Chile. Toda la parte verde que ustedes pueden ver pertenecía a Bolivia, y miren, ahí está Calama, que era de Bolivia, Mejillones, Antofagasta también era de Bolivia, y la parte rosada que se ve por acá era de Perú, ¿ya? Ahí aparece también Iquique, Arica, todo eso era territorio peruano antes de la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Y esta parte que está aquí, ¿cierto?, con rayitas, con muchas rayitas, era la zona económica que se compartía. Conocimos entonces el Tratado de 1866, ¿se acuerdan? Que decíamos que Chile y Bolivia fijaba estos límites y compartía toda esta zona para poder comercializar, ¿cierto? Y también tenía sus empresas económicas, ¿cierto? Chile tenía sus empresas y también Bolivia, por lo tanto ellos dos hacen un acuerdo, ¿cierto? Este tratado de 1866, en donde las ganancias se reparten en partes iguales y también los impuestos. Hasta ahí todos son amigos, ¿cierto? Después aparece el tratado de 1874, que también lo vimos en la clase pasada, y ese tratado que daba un acuerdo, ¿cierto?, entre Bolivia y Chile, en donde decían que no iban a aumentar los impuestos, ¿ya? Que no se iban a aumentar los impuestos y quedaban todos como amigos. Por lo tanto, hasta ahí, súper bien, todos ganaban dinero con el tema del salitre, ¿cierto? Iban surgiendo económicamente estos países, Chile y Bolivia súper amigos, todo hasta ahí perfecto. Después estuvimos viendo, ¿cierto?, ¿cuál fue el factor que detona, ¿cierto?, la Guerra del Pacífico? Le llamamos Guerra del Pacífico, pero sabemos bien que fue una guerra por mar y también por tierra. Entonces, ¿qué aparece aquí? El factor detonante, ¿ya? Y dice que a inicios de 1878 el gobierno de Bolivia aumentó el impuesto, o sea, el acuerdo en el que habían quedado, ¿cierto?, este tratado, no le importó y llegó y aumentó el impuesto del salitre. Imagínense, siendo que habían quedado en un acuerdo. Y dice y establece que si los chilenos se niegan a aumentar este impuesto, no podían disponer de las empresas que tenían en esa zona, ¿cierto?, que estaba toda tachada. O sea, ¿qué les parece a ustedes esto, lo que hizo Bolivia? ¿Fue una puñalada por la espalda para Chile o no?
Obvio. ¿cierto? Sobre todo porque entre Obvio. países, sí, y sobre todo porque entre países, chiquillos, hay tratados que son, estos tratados son como tratados que no se pueden violar, ¿ya? Son tratados que están escritos, que quedan entre países. Y aún así Bolivia dijo, ah, filo, no importa, subo el impuesto y total, si los chilenos no quieren, pierden, Profe, ¿cierto? Sus empresas. Dígame. le pido un favor, ¿me podría retroceder a la uno, por favor? Es que, ¿sabe qué? De la uno se saltó a la 5. ¿Para poder sacarle ¿Ya? un pantallazo para después poder leerlo, por favor? Ah, pero después yo se los voy a mandar al Ahí grupo de sale WhatsApp. 5, 6. Yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya, Ahí profe, está. entonces lo No se espero ahí. preocupe. Sí, no se Ya preocupe. lo Si yo espero lo ahí voy a entonces, mandar. gracias. Sí, yo lo voy a mandar como PPT y también lo voy a mandar como documento PDF en caso de que no lo puedan ver. Así que no se preocupe. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, Profe, sí, disculpe, lo que dígame, dígame. pienso yo con respecto a lo que usted preguntaba, yo creo que como eran tratados bilaterales, yo creo que ahí se hizo como un incumplimiento de contrato de parte de Bolivia, ¿verdad? Exactamente, un incumplimiento de contrato y como le decía yo, más que un contrato, era un acuerdo entre naciones, por lo tanto estamos hablando de documentos que son y acuerdos que son pero súper, súper importantes, que no se pueden violar y aún así Bolivia lo hizo. Si esto hubiese sucedido hoy en la actualidad sería muy, pero muy diferente, ya porque se multa a los países y también ¿cómo se llama esto? Hace que hoy en día los países, aparte de multarlos, también se les quita, ¿cierto? El beneficio, por ejemplo, de algo económico que ellos tengan, ya se multa al país y se le quita el tema económico que es fundamental para cada nación. En aquel tiempo no era tan así, ya, por lo tanto, ¿qué pasaba? Había un desacuerdo entre partes, guerra. Hoy en día tampoco se puede llegar y hacer eso. Si dos naciones no están de acuerdo en algo, guerra no se puede. Ahora hay formas como el tema de la Haya que yo les comentaba, ¿cierto? Hay diferentes pasos que deben seguir las naciones antes de llegar a lo que es la guerra, ¿ya? Muy bien, Jacqueline. Aquí la tengo anotadita igual. Entonces, una compañera la clase pasada me preguntaba, y profe, ¿y qué tiene que ver Perú en esta guerra? Si aquí Perú no molestaba a Chile, tampoco a Bolivia, ¿cierto? ¿Por qué aparece Perú? ¿Y por qué termina siendo Chile y Perú, ¿cierto? Al final los principales personajes y como históricos, ¿cierto? De esta guerra, los personajes principales de este conflicto, ¿cierto? De la guerra del Pacífico. Entonces, ¿cierto? Como les decía yo, Bolivia viola, ¿cierto? Este tratado y ante la vulneración, ¿cierto? Del tratado de 1874, el gobierno chileno ocupó la ciudad de Antofagasta, así nada más, dijo ya. Como Bolivia, ¿cierto? Nos quitó, no nos dejó disponer de nuestra empresa, nosotros nos vamos a tomar Antofagasta. Y Chile ocupa, ¿cierto?, el territorio de Antofagasta, que en aquel tiempo, ¿cierto?, siglo XIX, no pertenecía a Chile. Y después, ¿por qué Perú entonces ingresa a la guerra? En 1873, Perú y Bolivia firman un tratado secreto. Aquí los dos, ¿cierto?, se ponen de acuerdo. Perú dijo, bueno, aquí están en guerra, tal vez yo voy a perder territorio, mejor me adelanto, ¿cierto?, antes que Chile vaya, no, le declare la guerra a Bolivia y mejor me voy al lado de Bolivia, ¿cierto? Nos hacemos amigos y firman un tratado secreto de ayuda militar en caso de que alguno de los dos países fuera, ¿cierto?, atacado por Chile. Perú sabía que Chile venía saliendo de la guerra, de la independencia, ¿cierto? De todo esto que había pasado, todo este proceso para lograr lo que era la independencia definitiva, por lo tanto sabía que Chile estaba ahí, pero como al pie del cañón, por decirlo, en lo que era el tema militar. Por lo tanto, tenía miedo, ¿cierto?, de poder perder tal vez algún territorio. Entonces, ¿qué dice? Ya, mejor me voy, me hago amigo de Bolivia, ¿cierto? Lo apoyo y firmamos este tratado secreto y nos ayudamos unos a otros. Entonces, ¿qué pasa Chile? Como los chilenos somos picados, ¿cierto? Dice, no, aquí las cosas están mal, así que ahí viene Chile y le declara, por supuesto, la guerra a Perú en abril de 1879. Imagínense, Perú de Metiche, ¿cierto? Termina ahí perdiendo también gran parte de su territorio que lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Vamos entonces avanzando. Recuerden que esto lo vimos toda la clase pasada, ¿ya? Y entonces, así, después de ver los tratados, ¿cierto? Ver cómo fue la guerra, yo les comentaba que la guerra del Pacífico se caracteriza, ¿cierto? Principalmente para poder delimitar, ¿cierto? Este Chile que comenzaba a desarrollarse ya a finales del siglo XIX y no tanto así como lo muestran en el colegio cuando nosotros estudiábamos, que dicen la guerra del Pacífico y todos se acuerdan de Arturo Prat y que ganó la guerra y no sé qué. Ya no es tan así.
Ya, eso es como pasa en la parte secundaria, es más que nada la historia que va contando y va sacando personajes históricos, ¿cierto? Para poder no sé, buscando la parte atractiva de la historia, ¿ya? Pero en sí, la Guerra del Pacífico se caracteriza más que nada por delimitar, ¿cierto?, el territorio chileno. Entonces, así que estaba Chile antes, ¿cierto?, que ya lo habíamos visto, y miren cómo quedó después, que también lo vimos en la clase pasada, así quedó Chile después de la Guerra del Pacífico, esta guerra que fue por mar y también por tierra. Miren, ahí está, ¿cierto? Llegaba hasta acá, hasta Arica, Iquique, ahí tenemos todo eso de nosotros y esto ya es de Perú. Y yo les decía acá, una compañera de clase pasada también me dijo, profesora, y Tacna antes era de Chile, después lo perdió, lo devolvió, no sé qué. Eso va en los tratados que surgieron, ¿cierto?, después de la Guerra del Pacífico. Miren, el Tratado de Ancón de 1883 fue el primer tratado firmado con Perú luego de la guerra, y ahí dice que estableció que Perú cedería a perpetuidad la provincia de Tarapacá, Chile. Ya para siempre le cedía la provincia de Tarapacá, Chile, y las ciudades de Tacna y Arica quedarían bajo la administración chilena por 10 años. Y después de esos 10 años se realiza, ¿cierto?, un plebiscito para establecer qué país se quedaría con ellas. Y ahí ya en el Tratado de 1929 se establece que Arica se integra al territorio chileno y Tacna se queda para el Perú, ¿ya? Esos son los últimos territorios que se terminaron de acordar en el Tratado de 1929. Y aquí Estados Unidos, a pesar que no está dentro de la guerra, pasa a ser súper importante porque como era un país mucho más desarrollado, ¿cierto? Que ya había tenido varios conflictos bélicos, ellos forman parte como mediadores entre Perú y Chile, ¿ya? Y ellos son los que ayudan a poder organizar, ¿cierto? Y poder definir cómo iba a quedar ya los límites definitivos de Perú y de Chile. Ahí en estos tratados entre 1833 y el Tratado de 1929. También aquí aparece el Pacto de Tregua de 1884, miren en la parte de Calama, en donde declaraba el fin de las hostilidades entre Chile y Bolivia. Además establece que Chile gobernaría los territorios, y ahí según los paralelos que yo les explicaba, que son estos números que aparecen acá, que uno se puede ubicar, ¿cierto?, geográficamente en un atlas o en un mapa, ¿ya? Y también ahí está el Tratado de Paz y Amistad de Comercio en 1904. Entonces, como les decía yo, ¿cierto? Perú por metiche pierde territorio y Chile, por supuesto, gana la Guerra del Pacífico y logra quedarse con territorio boliviano y peruano. Y por supuesto, Bolivia pierde lo que era la salida al mar. Fíjense antes cómo era Bolivia, miren todo el territorio que tenía, toda esta parte verde, y tenía salida al mar y toda la parte de la costa de Mejillones, Antofagasta, miren, Tocopilla, todo eso antes era de Bolivia, y después de la Guerra del Pacífico pierden todo ese territorio y por supuesto pierden la salida al mar, que era súper importante, ¿cierto? Ya con esto Bolivia, ¿cierto?, tiene que pagar a Chile, o en este caso, claro, o también por acá a Perú, para poder comercializar sus productos, ¿cierto?, a través de la vía marítima. Hasta ahí fue lo que llegamos, ¿cierto?, la clase pasada. Y hoy día vamos a conocer los cambios territoriales también durante el siglo XIX, de las cosas que nos quedaron pendientes, de estos territorios que quedaron pendientes, que yo les decía, mire, primero aparece Rapa Nui. ¿Se acuerda que nos quedó pendiente la isla de Rapa Nui? Porque nosotros es parte, ¿cierto?, de Chile, y cómo logró Chile poder tomar, ¿cierto?, posesión de este territorio. Primero, sabemos que está ubicado en la Polinesia, sabemos que tiene rasgos polinésicos Rapa Nui, ya, por eso su cultura es muy distinta a la nuestra, ya, porque estaba muy cerca de la Polinesia, de este conjunto de islas, ¿cierto?, de la Polinesia. La isla entonces estaba habitada por un pueblo, por su pueblo originario, ¿cierto?, de Chile, reconocido ya como pueblo originario de Chile. Y desde el siglo XVII se comenzó a visitar estas islas por los primeros europeos que llegaron a colonizar el territorio americano, ¿ya? Y en el siglo XIX llegaron los buques, ¿cierto?, con estos esclavos, con estos colonos, y también misiones religiosas, provocando, por supuesto, graves consecuencias a la isla. Lo mismo que nos pasó, ¿cierto?, en Chile o en todo el territorio americano, ¿cierto? Toda esta violación a los indígenas, a su cultura, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo en la isla de Rapa Nui, ¿ya? Y el Estado chileno entonces toma posesión y la incorpora en 1888, miren, luego de negociaciones con el pueblo Rapa Nui.
y lo vamos a conocer aquí en más detalles. Yo lo traje, déjenme avanzar aquí, aquí está. Miren, y aquí yo les quise dejar una línea de tiempo plasmada para que ustedes se puedan ubicar. Déjenme, ahí sí, miren. Entonces la primera expedición, ¿cierto? En 1870, dice que el velero chileno O'Higgins, ¿cierto? Al mando del capitán Ignacio Gana, visita por primera vez la isla. La segunda expedición que se realiza, ¿cierto? El capitán del velero, él mismo, ¿cierto? Observó que la población de la isla era muy poca. ¿Y esto por qué? Debido, ¿cierto? A estos barcos esclavistas peruanos y, por supuesto, las enfermedades, ¿cierto? Que traen consigo todo estas personas que iban buscando, ¿cierto? Y tratando de conquistar, colonizando nuevos territorios, ¿ya? Y, por supuesto, los misioneros franceses que vivían ahí propusieron a Chile comprar la isla. Ellos le dicen a Chile, ¿saben qué? ¿Por qué no compran ustedes esta isla? Porque la verdad que están muriendo todos los indígenas que habitaban y qué sé yo. Entonces la tercera expedición en 1887, Policarpio Toro, ¿cierto? Un comandante de la Armada señaló la importancia estratégica de la isla para Chile, miren, y firma un acuerdo con las autoridades francesas por las propiedades de la isla que estaban en manos de misioneros y comerciantes que venían de España. Y la cuarta expedición, en 1888, el 9 de septiembre, ¿cierto?, se firma el acuerdo de voluntades entre Policarpio Toro y el Consejo de Jefes del pueblo Rapa Nui. Ojo, aquí los Rapa Nui también forman parte de la decisión de incorporar Rapa Nui. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día el pueblo Rapa Nui no se siente chileno. De hecho, se han mostrado reportajes también en la televisión en donde dicen, y ellos mismos dicen, que no se sienten, ¿cierto?, parte de Chile y quieren lograr, están tratando, ¿cierto?, de lograr ser una nación independiente con su propia bandera y ahí plasmar sus propias costumbres, ¿ya? Sin embargo, ellos, ¿cierto?, por más que nada una estrategia, quedan de acuerdo, ¿cierto?, con Chile para poder ser parte de este territorio nacional. Entonces aquí Chile no es que ellos toman posesión de este territorio, sino que hay un acuerdo, ¿cierto?, entre el pueblo y el Estado para tomar posesión del territorio de Rapa Nui, ¿ya? Es así como se logra incorporar este territorio a Chile. Y también tenemos la colonización de Valdivia y Yanquihue, que no es menos importante. Ya dice que a mediados del siglo XIX, en el sur de Chile, era zona donde el Estado no tenía completa autoridad. Ya sabemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí estaba, hasta ahí nomás llegaba, ¿cierto?, colonizando estos españoles, ¿cierto?, en Chile. Más allá no se podía por el tema de los indígenas, ¿cierto?, de los mapuches, ¿ya? Dice que surgió además la idea de explotarlo económicamente, ya que aquí había mucha economía, ya cosas que se podían explotar, minas, entre otras cosas, ¿ya? Por lo que los gobiernos, ¿cierto?, desarrollan una política migratoria, miren, lo puse con mayúscula para que entendamos lo que significa, ¿ya? Que los habitantes europeos, especialmente alemanes, habitaran estas tierras. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Por qué en Valdivia y Yanquihue se habla mucho, ¿cierto?, de que ahí llegaron a vivir alemanes? ¿Cómo no entendemos por qué? Aquí aparece por qué. Miren, en aquel tiempo, en el siglo XIX, la élite americana, ¿cierto?, y chilena que existía en el territorio, admiró el desarrollo que había realizado Europa en todo ese tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el Estado dijo, ¿y si nosotros traemos, ¿cierto?, alemanes a vivir, familia alemana a vivir a Chile, y las traemos, ¿cierto?, les damos territorio y las dejamos justo en este sector de Yanquihue y Valdivia, tal vez nos puede ayudar, ¿cierto?, a nosotros a que nuestro país sea mucho más intelectual y también al progreso de la nación. Por lo tanto, ellos en 1844, ¿cierto?, don Bernardo Filippi viaja a Alemania e trae a familias alemanas a vivir en las cercanías del río de Valdivia. Miren cómo son las cosas. Y en 1849, Vicente Pérez Rosales, que muchos conocemos, ¿cierto?, ese nombre, amplía las zonas de colonización hacia Yanquihue. Entonces, ¿qué hace? Para poder convencer, ¿cierto?, a estos europeos de vivir en Chile, el Estado se compromete y le entrega tierras. Y aparte les proporciona insumos necesarios, ¿cierto?, para poder vivir y para que ellos puedan desarrollar sus actividades económicas. Imagínense, sacan, ¿cierto?, a los pueblos originarios, que eran mucho más dueños, ¿cierto?, de este territorio, para atraer familias alemanas y les regalan territorios. ¿Ya? Desde ahí es donde parte, ¿cierto?, toda esta cultura que tiene, sobre todo en esta zona, el tema, los alemanes, ¿cierto?, y esta cultura chilena que se mezcla ahí con Alemania. Injusto, ¿cierto? Yo lo encuentro injusto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es injusto, no? Sí, vos, profe. Sí, profe. ¿Por qué?
porque vienen de otro país a colonizar nuestro país en vez de darle tierra a los del país natal. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde Ahora, parte ahora también. ellos son millonarios para allá. Ahora tienen tierra, tienen de todo, tienen ganado, agricultura, de todo. Están Exactamente. tapados en plata ahora. Que tienen mucho dinero, sí, porque son parte Sí, de la economía que mueve toda esa zona de Chile. Y de hecho, sí. ahí es parte también del odio que tiene, ¿cierto?, el pueblo mapuche. O sea, los sacan de sus propios territorios para dárselo a extranjeros que Por vienen a eso vivir les acá. queman las casas. Ahí está, excelente, muy bien. Por eso les queman las casas. Uno dice, ¿cómo? ¿Por qué este conflicto mapuche tanto tiempo? ¿De dónde viene el odio? Ahí está el odio. Y yo creo que es bien justificado también, ¿cierto? Yo creo que cualquiera, si lo Profe, sacan de una casa y meten a otra persona, va a querer vengarse. Claro, claro, Es efectivamente. como, profe, es mire, como, es como las yo soy de personas haitianas Valdivia. ahora. Les dan subsidio a ellos primero que a las personas chilenas. También pues muchas políticas públicas que la verdad, bueno, nosotros no somos quienes, ¿cierto? Para poder ahí, No, no somos a quién juzgar, pero igual deberían exactamente, mirar para el lado, igual, mirar primero por exactamente, los que viven aquí. Profe, exactamente. Dígame, mire, yo soy de Valdivia y ¿ya? yo estudiamos mucho con respecto a lo que es la llegada de los alemanes a Valdivia, a la zona de Yanquihue y eso, pero nosotros sabíamos como a modo de historia de la ciudad, que Vicente Pérez Rosales, aparte de haber sido un comerciante, un minero, un aventurero, era diplomático, y a él igual los alemanes les daban parte de tierra y lo ayudaban, porque las coimas que se hablan ahora, pues. Y Exactamente, él posesionó a los alemanes en los mejores lugares estratégicos por el tema de la ganadería y por el oro verde que había también, por el tema de las forestales, que eso mueve mucho el sur de Chile. exactamente, Jacqueline. Y de hecho, si nos ponemos nosotros a comparar cómo era el siglo XIX hoy en día, la actualidad, créanme que no ha cambiado mucho el tema de organización política, el tema de organización territorial a nivel del Estado, siempre pasa por lo mismo. Siempre es exactamente lo mismo, se repite la historia, constantemente la historia se repite. Ahora, que Chile oculte la historia, ¿cierto? Y la pinte de una manera bonita, porque aquí ustedes si buscan los libros, en los libros de historia siempre plasma esta parte de la historia y estos inmigrantes americanos, perdón, alemanes, como un aporte, ¿cierto?, al progreso de la nación, pero no Es como la muestra, iglesia. exactamente, no muestra la otra parte, la parte negra que está ahí, po, ¿ya? Vamos avanzando para que alcancemos a terminar. Déjeme ver la hora, vamos bien. Aquí también tenemos, ¿cierto?, la ocupación de la Araucanía y aquí también nos vamos a meter en territorio, ¿cierto?, complicado, donde hay mucho odio, genocidio y un montón de cosas más. A mediados del siglo XIX, ¿cierto?, esta élite política y económica de Chile, ya sabemos que la élite, ¿cierto?, son estos criollos que tienen tierras en Chile, por lo tanto tienen poder económico y pueden hacer y deshacer en Chile. Deciden controlar la Araucanía. Controlar, ojo, aparte de ocupar, ¿cierto? Y de hacer parte de este territorio, deciden controlar, porque según ellos dicen que había un descontrol ahí monumental en la Araucanía, que nadie hacía caso, que los indígenas hacían lo que querían, ¿cierto? Territorio habitado, por supuesto, por el pueblo mapuche. Y aquí están los factores que explican, ¿cierto?, la ocupación de la Araucanía. Primero, el factor económico. Dice que el aumento de la población local y alta demanda de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a poder incorporar, ¿cierto?, lo que era la Araucanía, perdón, para incrementar económicamente, ¿cierto?, la actividad agrícola del país. Había también un factor político. El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre la Araucanía fue visto como una amenaza para la soberanía nacional, que eso lo sabemos desde antes de la independencia, ¿cierto? Ya que se creyó que podría permitir el ingreso de una potencia europea. Y el factor cultural, durante esta época se creía que había un mundo civilizado y otro salvaje. De la Araucanía hacia abajo era territorio salvaje y de ahí hacia arriba era territorio que se podía dominar, ¿ya? Y miren lo que cuenta aquí, les quise poner esta partecita de acá porque es bien interesante. Dice, esta fuente primaria es una editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio mapuche. Y aquí hay una parte que dice, a ver dónde está. Déjenme ver que quería mostrarle esta parte.
no es aquí, en el otro, ya, pero no importa, en donde ellos dicen y tratan de, el Estado se trata de justificar diciendo que estos pueblos, ciertos indígenas, son, nadie los puede dominar, hacen daño a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestras tierras, así como culpándolos de que por la culpa de ellos, ¿cierto?, esa parte del territorio no se podía utilizar. Sin embargo, todos sabemos ya que no es así, ¿cierto? Y yo les puse aquí, miren, cómo era el plan de la ocupación, que lo vamos a ver después, sí, porque no es, ¿ya? Y vamos a ir a esta parte de acá. Entonces dice que para el pueblo mapuche la ocupación de la Araucanía trajo profundas consecuencias que todos ya conocemos, ¿cierto? Primero el odio, que parte ya hace más de 100 años atrás, ¿cierto? Y que aún están presentes en la actualidad. Como por ejemplo, muchos mapuches fueron asaltados desde sus hogares, castigados, los torturaron, los trasladaron fuera de sus parajes, o sea, fuera de su territorio habitual, ¿cierto? Y los reubicaron en tierras en las que eran menos productivas del país. O simplemente fueron asesinados. O sea, los sacaron de estos territorios que económicamente eran mucho mejor, ¿cierto? Para poder trabajar, los sacan de su propio territorio y los dejan en lugares, ¿cierto? Donde no había economía, donde no había producción. O sea, díganme ustedes, ¿cómo no van a estar enojados, ¿cierto? El pueblo mapuche después de toda esta ocupación a sus propios territorios, y más encima por extranjeros, que ni siquiera eran chilenos. Era, pero era como para no traerla, ¿cierto? No me estén, ahí alguien me rayó la pantalla, traten de no estar marcando ya. Ya, avanzamos mejor. También vamos a ver por qué era importante tomar posesión de la zona austral. Aquí llevamos las últimas partes y estaríamos ok. Vamos bien con el tiempo, nos queda menos de un minuto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos volvemos a conectar o no? Sí, la verdad que no quería volver a conectarme, más que nada por los chiquillos. Ya, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar hasta aquí, profesor Sebastián, para que no tengamos que volver a la clase ya.